¿Estamos siendo visitados por seres extraterrestres? ¿Viajeros del cosmos llegan hasta nuestro planeta para observarnos, para vigilarnos? Preguntas que nos hacen pensar todo el tiempo en la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Si existen los extraterrestres, si los aliens ya han estado aquí, ¿qué les impidió visitarnos en el pasado? ¿Qué les impidió haber estado hace apenas 2000 años en los desiertos de Judea? ¿Qué les impidió manifestarse frente a pastores que después se transformaron en profetas? La teoría de los antiguos astronautas. No tengo ni idea si esto sucedió o no. Sin embargo, en la Biblia hay pasajes en los que se habla de extrañas luces sobre el cielo, seres que entraron en contacto con los humanos y entregaron mensajes, profecías, dones. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar con una invitada muy especial acerca de esos pasajes de la Biblia, de los extraterrestres y de los ovnis en las Sagradas Escrituras. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Mira cuidadosamente, Jeremías. ¿Qué ves? Un caldero volteado. ¿En qué dirección? De norte a sur, señor. Eso te indica que del norte se difundirán los males sobre todos los habitantes de la tierra, porque he aquí que yo convocaré todos los pueblos de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y cada uno de ellos pondrá su pabellón a la entrada de las puertas de Jerusalén, y yo trataré con ellos de castigar toda la malicia de aquellos que me abandonaron a mí. Por favor, señor, déjame en paz. La revelación de Dios frente a Jeremías, uno de los antiguos profetas de la Biblia. Un profeta que también es muy importante para el pueblo judío y también para el Islam. ¿Y qué es lo que vio Jeremías en realidad? ¿Qué es lo que vieron otros profetas de la antigüedad que decían haber visto luces en el cielo que les hablaban? Para muchos, aquellos que creen en la fe, y para todos ustedes mucho respeto, Dios. Para otros, que ven con ojos de ufología al pasado, contactos con extraterrestres ancestrales. Y para otros, simplemente viajeros del tiempo que intentaban enseñar el bien. Teorías todas para muchos traídas de los cabellos. Sin embargo, detrás de todas estas hipótesis solo está la fe. Y para hablar de estas teorías estamos con alguien que siempre han pedido que invite yo aquí a los audios de Cruz Escribiente y por primera vez está. Y eso me da muchísima felicidad. Estamos con Yarley García. Yarley, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por permitirme estar aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de este tema tan interesante que es cómo podemos entender algunos de esas maravillas bíblicas que se narran y si tienen algo que ver o no con el fenómeno ovni. Yarley, hay muchos escritos en los textos bíblicos, en las antiguas escrituras, en los que se parece describir extraños fenómenos sobre el cielo, objetos que flotan, que hoy en día los denominaríamos ovnis, obviamente. O sea, si ustedes ven una luz sobre el cielo que desciende y que habla, hoy en día hablaríamos de un contactado, ¿no? Es algo bastante interesante. Por ejemplo, se habla del profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que se dice del profeta Ezequiel, Yarley? ¿Y usted qué piensa? La visión del profeta Ezequiel es una visión muy compleja, escatológicamente hablando, pero también es una visión que a cualquier lector le puede parecer demasiado gráfica y creo que si se la imagina podría imaginarse algo como de ciencia ficción, algo muy Asimov o alguna cosa así, porque este hombre, este profeta, que estaba cautivo en Babilonia, tuvo una visión muy impresionante. Inicialmente dice que ve un viento huracanado, ¿sí? Como un huracán, y ve una nube de la que salía fuego. En medio del fuego, él dice, brillaba algo como el metal y en el centro habían unos seres con aspecto humano, pero esos seres de aspecto humano, cada uno
tenía 4 caras y 4 alas, imagínense eso. Tenían piernas rectas con pezuñas, como lomo de becerro, dice, y brillaban como el bronce. O sea, es algo de muchísima, muchísima ficción si quisiéramos compararlo con la actualidad. Y además de esas 4 caras y esas 4 alas, eh, estaban acompañadas de manos como de hombre. O sea, imagínense las criaturas que estaba viendo el profeta Ezequiel. Y esas caras que obviamente tienen un tema ahí escatológico y profético bien interesante. Una pues era la de un hombre, otra la de un león, la de un toro y por detrás la de un águila. Y tenían unas alas que se extienden. Dice también que él ve como estos hombres estaban como también, o estos hombres no, perdón, estas criaturas estaban como flotando, yendo y viniendo rápidamente. Y también ve que cada uno de ellos tiene una rueda, o sea, imagínense, una rueda que estaba brillando como las piedras preciosas. Y dice que parecía como si dentro de cada rueda hubiera otra rueda. Esta parte de las ruedas pienso que la podemos imaginar, es bastante común para nuestra época. Y dice que en la medida que ellos se transportaban, esas ruedas se iban levantando con ellos, ¿sí? Entonces dice también que detrás de esto había como una plataforma, ¿sí? O como una especie de bóveda muy brillante, dice que como de cristal, y hacían muchísimo, muchísimo ruido. Él dice que era como la voz del Todopoderoso, pero yo les pido a ustedes que se imaginen eh, el ruido que puede llegar a ser un avión o que podría llegar a ser una nave, alguna otra cosa. Es decir, si el profeta Ezequiel no hubiera vivido en estos momentos donde la tecnología y las cosas que nosotros conocemos hoy es tan precaria, ¿cómo lo hubiera descrito? ¿Qué hubiera descrito? Vino una nave del cielo, filmé una nave del tamaño de 5 aviones, eh, filmé hologramas, no sé. Es algo que le da a uno muchísimo para pensar. Obviamente la gente que es más religiosa se puede escandalizar un montón y es claro que, vuelvo y digo, las religiones del libro, para ellos esto tiene un tema escatológico y profético muy profundo que algún día podremos abordar, pero si uno es un lector, digamos, ávido y medianamente objetivo, puede llegar a pensar que el profeta Ezequiel tuvo un contacto extraterrestre que además vino a traerle un mensaje. Existen muchas referencias extrañas en la Biblia, sobrenaturales. La religión es sobrenatural, la religión es misterio. Y una de esas descripciones que para mí me parece alucinante, o que siempre me ha parecido alucinante, es la de la estrella de Belén. La idea de que una luz llevó a unas personas, a 3 reyes magos, que también son un misterio, quiénes eran ellos en parte, hasta el lugar donde iban a ser Jesús de Nazaret. Eso sí es brutal. Eso sí es completamente el límite de la realidad. Que un astro anunciara a dónde va a nacer un niño que va a ser nada más y nada menos que Jesús. Un lucero, un farol, como quieran decir ustedes, un objeto que está en el aire. ¿Qué piensa usted de eso, Yarley? ¿Qué piensa de este extraño comportamiento, además de los astros del universo, cuando va a nacer Jesús? Estas preguntas están delicadas, pero bueno, yo siento que está muy bien en la vida preguntárselo todo. Y cuando uno va al relato bíblico hay varias cosas que pienso que a un lector así que sea bien acucioso le pueden estar como retumbando en la cabeza. Y la primera es que cómo es que se van a encontrar pues pastores y toda esta gente apacentando sus rebaños en diciembre, y pues claramente Jesús no nace en diciembre. Esa costumbre de celebrar el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús claramente es parte del sincretismo romano, pero pues el calendario judío es una vaina muy diferente.
y por supuesto en medio de las altas temperaturas de finales de año eso no iba a pasar, sino que pues es en otro momento del año. Entonces por ahí ya uno empieza a pensar más cosas. Lo siguiente es estos reyes magos o estos sabios que le traen los regalos desde muy lejos a Jesús en una época. Vuelvo al tema anterior donde la tecnología era muy precaria. ¿Cómo hacen ellos para saber? Esa es algo que uno se lo debería preguntar, y es, ¿hay otros seres? ¿Desde dónde y cómo se comunican con estos seres humanos cuando les quieren traer un mensaje? ¿Cómo han pasado varias cosas de la humanidad? Ha sido por medio de mensajeros. ¿Y dónde están esos mensajeros? ¿Cómo se comunican? Entonces, obviamente una estrella, y una estrella que se detiene, que baja como una guía y se detiene justo en el nacimiento de Jesús, que para muchos puede significar un tema religioso, un tema devocional, un tema divino, pero sin duda estamos hablando de uno de los personajes que más ha trascendido en la historia. Entonces, que haya justo, digamos, esa historia alrededor de esa figura tan impresionante de Jesús, sí lo deja pensando a uno que de pronto hay unos mensajeros de otro lugar que quieren venir a decirnos algo. Sobre todo si después uno se pone a ver el mensaje de Jesús, ¿no? Que más allá de lo divino y lo humano es un mensaje hasta filosófico y en profundo. Entonces puede ser que alguien nos haya querido traer un mensaje del más allá con este líder indiscutible, y que esta historia maravillosa tenga mensajeros del más allá. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:11. Un paraje increíble de la Biblia, una parte en la que se habla de que algo luminoso sobre el cielo, como habíamos hablado hace poco, flotó y llevó hasta allí a quienes buscaban al que iba a ser después el Salvador del mundo, según miles de millones de personas, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Es bastante extraño, ¿no? Podríamos especular. Hoy en día, una luz que se mueve sobre el horizonte es siempre para nosotros un vehículo, algo que vuela allí. Los griegos hablaban, por ejemplo, de carros de fuego, que los secuestraban, los raptaban. En la Edad Media se hablaba de las luces del demonio, y hay casos increíbles. En Baviera, por ejemplo, en algún momento, los sacerdotes describieron que venían luces extrañas sobre el cielo que atormentaban a la ciudad. Los japoneses, los sabios japoneses, hablaron también y escribieron en su momento acerca de extrañas luminarias que flotaban sobre el horizonte. El 2 de enero de 1749, cuando cundió el pánico en toda la isla, en todo el archipiélago japonés, aparecieron entonces 3 objetos redondos, como la luna, describían los antiguos sabios, que fueron vistos durante 4 días consecutivos. Todo, repito, registrado por antiguos historiadores nipones. Pero no vamos a hablar de eso más, porque para eso tendremos otro podcast, las apariciones en el antiguo Japón. Estamos nada más y nada menos que con Yarley García, alguien que le encanta el misterio. Y le quería hacer otra pregunta sobre estas extrañas apariciones, Yarley, que supuestamente se describen en la Biblia y en otro tipo de documentos que llamamos evangelios apócrifos, que son textos muy antiguos, algunos incluso más antiguos que algunos de los libros de la Biblia, que muestran extrañas luces y que el Vaticano considera que no son canon, que están ahí, que son importantes, pero que no hacen parte del canon de la Iglesia. Esas luces que son descritos allí también contienen seres de luz, criaturas humanoides que entran en contacto con los seres humanos y que muchas tradiciones les llaman ángeles o mensajeros, Malek. En fin,
¿Qué piensa usted, Yarley, de estas representaciones o de estos escritos antiguos en los que aparecen estas luces y estos extraños seres? Y si usted nos puede narrar algunos de los ejemplos. En el tema de los ángeles, en la tradición judío-cristiana hay historias absolutamente maravillosas, Esteban. O sea, hay unas cosas que tú te vas de para atrás y que te permiten pensar mucho, te abren muchísimo la mente. Yo nunca me refiero a los libros que están fuera de lo que conocemos como la Biblia o la Mishnah o la Torá. No me refiero como apócrifos, me parece una palabra que es muy fuerte, me refiero siempre como deuterocanónicos, simplemente que algunos seres humanos decidieron que estuvieran fuera de su canon, pero en versiones como la Septuaginta están y uno se puede encontrar unas historias maravillosas. Pero esta vez quiero partir desde un libro judío muy interesante que de pronto no es tan fácil de leer, pero que se los recomiendo mucho y es el Zohar. Ahí habla de los ángeles, habla de cómo se crea el universo según la Cábala, que es una vaina muy, muy, muy interesante, porque le pone a uno a Dios desde otra perspectiva. Pero además habla de cómo los ángeles eran inicialmente mensajeros y cómo se les hace una profecía desde antes diciéndoles: nosotros sabemos lo que ustedes van a hacer con la humanidad, no juzguen a la humanidad, lo estoy parafraseando, porque nosotros sabemos lo que ustedes van a hacer, cómo se van a revolcar con sus mujeres, con las mujeres humanas. Entonces, de ahí viene todo este tema de los vigilantes y viene una historia de los ángeles como mensajeros que ayudan, digamos, dentro de sus funciones y extra funciones, le enseñan muchas cosas a la humanidad, le enseñan, dicen, por ejemplo, temas de agricultura, temas de mucha sabiduría, desarrollar el conocimiento. También dice que le enseñaban a las mujeres cómo hacerse abortos, y obviamente hubo unas cópulas ahí con las mujeres de donde salieron estos gigantes que empiezan a regar también todo un montón de conocimiento por el cual acaba viniendo el diluvio. Entonces, esa historia nos hace pensar que dentro de lo más puro de esa palabra, extraterrestres, pues los ángeles, o que lo que nosotros conocemos ángeles, pues sí son seres que vienen de otros planetas o de otros universos, se podría hasta creer, según lo que uno podría entender de la cábala, a la Tierra, a hacer muchísimas cosas positivas y también muchísimos desmanes. Otra historia que me parece que confirma eso, pues es la historia de Enoch, que también está en un libro maravilloso que muestra una visión, y uno se pone a leer, le parece que Enoch también prácticamente hubiera entrado a una nave espacial, como, o a otra dimensión por lo menos, si se quiere. Pero además, este Enoch, también uno puede darse cuenta en el Zohar, que se acaba convirtiendo en Metatrón. Entonces, Enoch, si uno lee en la Biblia, dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, o sea, que no vio la muerte porque se lo llevó Dios. Y cuando uno va al Zohar se da cuenta que Enoch es Metatrón. Eso me parece una historia impresionante. De pronto, seguramente Enoch pudo haber venido de este remanente que pudo haber quedado de estas cópulas de mujeres con ángeles. Esto no lo dice la Biblia, sino me da como para pensar cómo hubiera podido un hombre convertirse en un ángel, en este ángel. Y mi historia favorita es la de Tobías y el arcángel Rafael, que uno la encuentra en un libro deuterocanónico, y es la historia de este hombre ciego que va a casarse con una mujer que sus maridos siempre se morían. Había intentado casarse unas 7 veces y sus maridos siempre se morían porque un demonio está enamorado de la mujer, y lo que pasará que le mataba a los maridos, y como el ángel le dice a este Tobías que saque el hígado de un pescado, guarde algunas cosas, y termina contándole, o sea, no salvándolo directamente, sino contándole cómo hacer el ritual para luchar contra este demonio. Entonces ahí
los ángeles están no solo como esos seres poderosos, invencibles, sino como unos más o menos colaboradores del hombre, ¿no? Que le enseñan, que le cuentan esos conocimientos que ya traen de otros lados. La pregunta es, ¿de dónde los traen? ¿De dónde, de dónde hemos obtenido mucho de esos conocimientos a través de la historia? A través de nuestra humanidad y cómo hemos evolucionado y hemos tenido épocas en las que hemos evolucionado un montón. Entonces, ¿será que esos ángeles, esos mensajeros, han venido a contarnos esas cosas? La verdad me parece muy, muy interesante. Cuando uno ve cosas como las de Tobías y el ángel Rafael, se queda uno pensando en eso. Se cuenta que cuando el apóstol San Andrés estuvo en Grecia fundó numerosas iglesias y el procónsul Egeas ordenó su encarcelamiento. Fue azotado y colgado a una cruz. Antes de morir, una extraña luz se elevó sobre su cabeza de forma misteriosa, iluminando el cielo. Así se cuenta en muchos textos hagiográficos, en textos de historiadores antiguos y de teólogos, que murió el apóstol San Andrés, nada más y nada menos que el primer apóstol que tuvo Jesús de Nazaret. Esa historia lo que nos cuenta es algo increíble, que él, cuando fue crucificado en forma de X, por eso, por ejemplo, la bandera de Escocia tiene forma de cruz y la bandera antigua del Imperio Español era una cruz roja, porque es la idea de que están protegidos por el apóstol San Andrés, la cruz en forma de X. Bueno, cuando él estaba ahí falleciendo, vio hacia el cielo y de pronto apareció una luz muy extraña, una luz potente, una luz que se metía en su piel, una luz que estremeció a todos los que estaban alrededor. Imagínense ver eso hoy en día. ¿Ustedes qué pensarían si están en un campo y a alguien lo están martirizando o están atacando a alguien, le están dando puñaladas, lo están matando y de pronto surge una luz sobre el cielo que cambia todo, que no quema, que no calienta, blanca, 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 como un estallido que se mantiene allí de pólvora para siempre, como si estuviera congelada una explosión que no mata? Eso es lo que dicen muchos de estos textos de la muerte del apóstol San Andrés. Y bueno, Yarley, para muchos ufólogos tiene que ver con un fenómeno ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado, pero que en este caso sí estaría identificado porque sería una acción de Dios, de Yahvé, de Jehová, como quieran decirle. No lo sé. ¿Usted qué piensa, Yarley? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen estos textos y cuál es su opinión sobre la muerte y esta extraña aparición que se posó sobre la cabeza del apóstol Andrés? En cuanto al apóstol y a los temas de los apóstoles, pienso que todo puede pasar, que en una época donde las descripciones son, digamos, tan precarias por carecer de las imágenes que nosotros tenemos ahora, hay muchas cosas que pueden parecer extrañas y podrían parecer contactos de otro tipo. Los apóstoles, si uno ve la historia de ellos, está llena de lo que nosotros llamaríamos milagros, gente que logra volverse casi superhumanos, desarrollar unos dones, pasando un tiempo con un hombre que tiene un mensaje extraordinario. Y sí, fue cierto todo lo que recogió, por ejemplo, Lucas en la Biblia, que Lucas no era un apóstol, es un tipo que aparece después en escena porque lo mandan a recoger los hechos. Hagan de cuenta que es como un gran cronista y uno se pone a leer ese evangelio y a tratar de entender todo eso. Pues imagínense vivir en ser un superhumano, tener la potestad de hacer milagros, una mente prodigiosa, cosas que ahora también se han vuelto a explorar un poco y ni siquiera desde el sentido religioso, sino un poco científico. Claro, siento que tienen que estar conectados con algo que les da esa apertura mental para entender el mundo y además para hacer muchos prodigios. Entonces, siento que sí puede ser un mensaje del más allá, es decir, cómo puede catalogar uno a Dios o cómo puede catalogar la divinidad si uno no la cataloga como, es decir, como un humano o como algo que está aquí, sino
que vino de otro lugar, pensar de dónde vino, digamos, más allá de la teología y hacerlo como desde una racionalidad más simple. eh, bueno, ¿de dónde vino? Pues claramente tendrá que ser una inteligencia que está afuera de la Tierra, por lo tanto es extraterrestre, es algo que nos cuesta identificar, que nos cuesta entender. Entonces, bueno, ahí está el misterio y finalmente, si los seres humanos tenemos el cerebro, pues es para tener muchas teorías, intentar entender el mundo. Así que puede ser. Una historia alucinante, una historia increíble esta de los apóstoles y son muchas las manifestaciones. La muerte misma, como hemos hablado, de muchos de los personajes bíblicos está rodeada de extrañas circunstancias. Luces, esferas, zarzas ardientes que hablan a los hombres. Manifestaciones del mismísimo Dios, del mismísimo Yahvé. Sin embargo, ¿y si son astronautas de Yahvé? ¿Y si son realmente viajeros del tiempo? No tengo ni idea. Es solo especulación. Yo, por lo mismo, digo a todos ustedes que si usted tiene fe, pues yo le respeto completamente su fe. Se le tiene envidia a muchas personas de fe. ¿Por qué? Porque si usted tiene fe es fuerte. Y una fuerza interior los ayuda a estar allí más adelante, a soportar la vida. La vida no es fácil. Pero si hay un Dios, por lo menos hay compasión. Hay poder que nos ayuda, que nos da amor en los momentos de soledad. Yo no soy creyente, pero lo respeto a usted en toda creencia que tengan. Hasta si no creen, también lo respeto. Yarley, de estas manifestaciones que están en la Biblia, de estas representaciones escritas, simbólicas para los teólogos, ¿cuál usted cree que es la más enigmática, la más rara, la que muestra o revela la posibilidad de que estemos frente a ovnis e incluso extraterrestres o viajeros del tiempo? Esteban, para mí, la historia más increíble que tiene que ver con encuentros ovni podría ser la del profeta Elías, fácilmente. El profeta Elías es un profeta que existe en un momento donde existe una antagonista muy poderosa que se llama Jezabel, que es una esposa del rey Acab, o una no, pues la esposa del rey Acab, pero esta mujer no es de Israel y de hecho es profetisa del culto a Baal. Y ella, lo que pasa es que empieza como a pervertir al pueblo, digamos, cuenta la Biblia. Y lo primero que este señor hace, este señor profeta hace, es coger y retar a muchísimos profetas de Baal y decirles, bueno, hagan un sacrificio, pongan ahí sus bueyes, lo que van a sacrificar, pero pidan que llueva fuego del cielo. O sea, nadie va a prender fuego en los altares. Dice que esta gente estuvo ahí, se cortó las venas de todo, no llovió fuego. Y Elías hace mojar el altar, hace su sacrificio, pide que echen más agua y hace llover fuego del cielo. Además, pide que llueva y llueva, o sea, es como, y llueve, perdón, es como si este señor tuviera un contacto muy directo arriba, pero lo más sorprendente no son ni siquiera el hecho, que ya es muy fuerte, que los cuervos le traigan comida cuando está escondido, era un tipo como depresivo, los cuervos iban y les llevaban comida, sino que el hombre es arrebatado por unos carros de fuego. Esos carros de fuego, ¿cómo los podemos interpretar? Dice que ya en el momento que era que tenía destinado para irse, también es un hombre que hay como Enoch, no muere en la Biblia. Estaba el profeta Eliseo, estaba viéndolo, dice que ve cuando viene un carro de fuego y simplemente se lo lleva y le deja atrás el manto. Eso me parece algo muy impresionante. Además, Elías tiene que ver mucho con las profecías. Más adelante se le aparece a Jesús y a algunos de sus apóstoles junto con Moisés. Y yo me pregunto, ¿qué es esa comunicación tan impresionante que tenía Elías para hacer llover fuego,
para pedir cualquier cosa y que la naturaleza obrara a su favor, pero además para ser llevado en un carro de fuego. Me parece una vaina absolutamente impresionante. Y pienso, y nuevamente vuelvo a esto, no quiero ser repetitiva, pero bueno, si uno no tuviera como las figuras que tiene hoy para describir un carro de fuego, eh, ¿qué sería para nosotros hoy un carro de fuego? ¿Un avión? ¿Sería, no sé, un cohete? Algo como esto. ¿Qué sería un carro de fuego? Como, ¿qué cosa de nuestra época o que nosotros nos pudiéramos imaginar con la tecnología que tenemos sería un carro de fuego? Me parece que eso le da mucho a uno para pensar en el fenómeno ovni. Bueno, hemos llegado al final de otro capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Yo estoy muy feliz. Siempre me pidieron ustedes que lo hiciéramos, que hiciéramos este capítulo. Entonces, si les gustó, den like, por favor. Compártanlo. Yo siempre leo sus comentarios. En varios capítulos nombro a las personas que hacen parte de esta comunidad, de esta familia, que nos gusta el misterio. Que también si ustedes quieren participar es muy fácil. Solamente escríbanme un correo a aecruzn@yahoo.es. En todas mis redes sociales yo soy @cruzescribiente. Ustedes me buscan así, @cruzescribiente. Y bueno, Yarley, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo la consiguen? ¿Qué piensa usted de este capítulo? Gracias por hacer parte de esta gran familia que es los audios de Cruz Escribiente. Solo amor para usted. Gracias por estar aquí. Oye, muchas gracias por invitarme a los audios de Cruz Escribiente. Me encanta estar acá, me encanta hablar de todos estos temas porque siento que le formulan a uno un montón de preguntas. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos muchas preguntas y muchos misterios? Pueden seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook como Yayis Analiza. Y bueno, nos vemos a la próxima. No sé ustedes, pero a mí estos temas me llaman muchísimo la atención. Haciendo este podcast me pongo a pensar en la vida diaria. La vida nuestra, la vida humana está llena de problemas. Tal vez usted tiene problemas en este momento. Lo tuvieron también los antiguos judíos, aquellos que vivían en las montañas de Israel hace miles de años. La tuvieron también los apóstoles. Eran tiempos muy violentos esos. Si uno se pone a ver las escrituras de cómo fueron torturados los apóstoles, muchos profetas, el mismo Jesús, Juan el Bautista lo mataron, le quitaron la cabeza y después fueron asesinados y torturados muchos santos que solo predicaban amor. Se pone a pensar en lo malo que somos los seres humanos, pero también en el poder del amor. El amor es transformador y yo sí creo en eso. Miren, hace unos días alguien tenía un examen muy importante de salud y tenía yo mucho miedo porque era probable que le dijeran que podía ser maligno, un tumor maligno tal vez, cáncer. Y esa palabra da mucho miedo. Y yo estaba muy asustado, muy asustado. Y me acordé entonces de las palabras que les doy a ustedes, siempre al final. A veces narro fábulas, historias que creo sirven para seguir adelante. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió? Cuando estaba muy asustado, cuando estaba completamente en pánico, leí los mensajes que ustedes nos dejan a veces acá. Me dejan a veces, o nos dejan a toda la comunidad, escritos, diciendo que también me quieren. Y eso me dio fuerzas. En un momento cerré los ojos y al rato fuimos a recoger los exámenes y todo estaba bien. Como pudo haber estado mal, ¿no? Sin embargo, así hubiera estado mal. Lo que nos apoya, lo que nos ayuda en el fondo en momentos de crisis es el amor. El amor. El dinero pasa, el dinero está allí. El dinero a veces nos ayuda, claro, nos da tranquilidad, pero el dinero no da amor. Es más, aquel que ama el dinero, aquel que adora solo lo material,
realmente está amando algo que nunca le va a responder, que nunca le va a decir te quiero. El dinero nunca te va a responder ni te va a decir te quiero. Y hay un montón de violencia en este mundo. Y la única forma de vencer esa violencia y la injusticia es dar amor. Porque aquel que está mal, aquel que se encuentra mal, que está viviendo malos momentos, se siente reconfortado cuando alguien le da un abrazo, cuando alguien le da cariño. Yo por eso repito, y siempre repetiré lo que voy a decir aquí. Un saludo a María Elena de Guatemala, un saludo al señor Lucumí desde Cali, un saludo a todos los que me escuchan en Glendale, por allá en Estados Unidos. Un saludo grande a los de Miami, a todos ustedes, a todos, absolutamente a todos. Solo les quiero dar una cosa desde acá. Es algo muy pequeño, muy simple. Amor. Y por eso siempre repito, a toda esta comunidad, a todos ustedes, yo los quiero mucho.